una diferencia de potencial que va a generar una corriente que es alterna, es sinusoidal, va a tener esta forma de onda. ¿Sí? Esta es la forma de onda de la corriente. Que sobre el cable va a producir esto de la forma de onda de la tensión. Sobre el cable va a producir una corriente que también va a ser sinusoidal. Va a variar en forma sinusoidal. Y esa corriente va a producir entonces un campo magnético y una inducción magnética, que van a variar en el tiempo también de manera sinusoidal. Es decir, arrancamos con una tensión aplicada sinusoidal, llegamos a una inducción magnética sinusoidal. Y esa inducción magnética, como está variando sinusoidalmente, va a inducir en el bobinado secundario una corriente que obviamente va a variar de manera sinusoidal. Entonces, a la salida del transformador voy a tener una tensión de corriente alterna sinusoidal que si le aplico una carga va a generar una corriente que también va a variar de manera sinusoidal. Hasta ahí no hay problema, es algo que ustedes ya conocen, ¿no? Díganme si el rectificador de media onda hace lo mismo que hizo que se hace con la onda cuadrada, solamente que acá vamos a cambiar las ecuaciones que vamos a tener. Vamos a tener el A0 es la constante que va fuera de la integral por f de t diferencial t, ¿sí? Y eso me da, en este caso, E sobre pi. E es la tensión pico, ¿sí? La tensión pico que tengo en el máximo de la sinusoide. Calculo los coeficientes A sub 0 y B sub 0. ¿Sí? Esto es todo matemática. Se lo dejo para que ustedes lo revisen. Pero vamos a ver si podemos analizar esa gráfica. Mientras ustedes miran esto, díganme cuántos términos tiene la serie de Fourier. ¿Cuáles son los términos de la serie de Fourier? Sobre pi E sobre un pi, término, sí. y el otro término es E sobre 2 seno de omega t es el otro término, y después del menos para adelante es el otro término. Otro término que también tiene funciones. Esta tiene una función seno y acá tengo funciones coseno. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver? Este va a ser mi teléfono, pobre teléfono. Trabaja la carga del teléfono, ¿la hacemos con corriente continua o con corriente alterna? Para mi teléfono, ¿qué es lo que necesito? Necesito corriente continua. Un puente rectificador. Un puente rectificador. Esto es un rectificador. Pero, ¿es un buen rectificador? No, Repítanme que no les escuché. porque perdés el 50%. Ese sería un problema. Hay otro ¿Todo problema. rectificado de media onda? Sí, sí, es un ¿Cuál es el valor de la tensión eficaz en ese caso? ¿Bajaría o no? Sí, la tensión hagamos ese análisis revisando esta fórmula que tenemos acá, que es la fórmula de Fourier de ese rectificador. Es lo que yo le estoy mandando al teléfono. ¿Sí? ¿Cuál es la parte de continua en esta fórmula? ¿Es sobre pi? E sobre pi es continua porque es constante. ¿Sí? Si E es el valor pico es un número. Sobre pi es un número dividido en otro número. Así que esto es una constante. ¿Esto es una constante? Varía según el tiempo. Es una función que varía en el tiempo, claro, varía según el seno de omega t. Los términos que están acá adentro, multiplicando a esta constante, ¿son constantes?
No, también varían según el tiempo. Según el tiempo. Quiere decir que de toda esta fórmula, ¿cuál es el único término constante y que es útil para cargar mi teléfono? ¿E sobre pi? E sobre pi. ¿Sí? Todo lo demás se llaman armónicos y lo que hacen es producir problemas en mi teléfono, en este caso en la computadora o en una línea en particular, en una línea. Porque cuando estos senos y cosenos comienzan a circular por la línea, lo que hacen es modificar no solamente a la tensión que yo le estoy mandando, también modifican toda la tensión que hay en esa línea, ¿sí? Entonces, volviendo para atrás al ejemplo, al primero, a este ejemplo, supongamos que yo no quiero acá, no quiero construir una señal cuadrada, ¿sí? Yo tengo esto que es mi función sinusoidal, que es la tensión de la red de mi casa. Pero yo estoy enchufando, yo enchufé el teléfono con un cargador que armé con un diodo y un transformador, ¿sí? Y ese diodo y ese transformador lo que hacen es producir armónicos, ¿sí? Los coeficientes, el coeficiente E sobre pi lo vamos a llamar componente de continua. A todos los demás términos que están multiplicados por senos y cosenos, los vamos a llamar armónicos. Y esos armónicos van a interactuar con la tensión de la línea. ¿Sí? Van a interactuar con la tensión de la línea, por ahí no en este caso en particular porque esto está aislado, pero también produce efectos. ¿Sí? Bueno, pero va a interactuar con la tensión de la línea y lo que va a hacer sobre esa tensión sinusoidal pura que yo estoy recibiendo de la compañía de energía, la va a deformar. Y la va a deformar como se ve acá en esta figura. ¿Sí? La va a deformar así. Si la deformación, si la componente que yo tengo, la componente armónico, el armónico que yo tengo es demasiado grande, me va a producir una distorsión muy grande en la forma de onda de mi tensión sinusoidal. Todos los equipos, motores especialmente, están diseñados para trabajar, transformadores, están diseñados para trabajar con funciones sinusoidales, con señales sinusoidales. Si yo las deformo a esas señales, estoy produciendo problemas en la línea, problemas de calentamiento, problemas de sobretensiones, problemas de baja de tensiones, hay un montón de fenómenos que van a ir apareciendo. Yo lo que quiero hoy es que relacionemos la parte matemática que estamos viendo nosotros, como calcular una función, con un problema práctico de la ingeniería eléctrica. Porque este es un problema muy, muy propio de la ingeniería eléctrica. Eso que nosotros tenemos como una representación de Fourier, los componentes, las componentes armónicas, producen problemas en las instalaciones eléctricas cuando están donde no tienen que estar, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Han escuchado hablar de componentes armónicos? Un rectificador de media onda, como este. ¿Tienen para anotar? Pueden escribir esta fórmula, así la tienen en papel, porque la vamos a comparar con otra que yo voy a buscar ahora. Esta. U de t es E sobre pi más E sobre 2 seno de omega t menos todo esto. Lo que esté, no me acuerdo si estaba acá. De continua, la componente de continua, SE sobre pi. Y diferente, va a tener otra expresión. Otra expresión, ¿más grande o más chica? Tendrá que ser más grande. Más grande entonces. Debería ser más grande. A ver si es este. No.
¿Cuál es la expresión de Fourier de un rectificador de onda completa? Continua, por lo menos. Acá está. A ver. Bien, acá tenemos otro ejercicio, está sacado de otra bibliografía. Acá el valor pico, que en la otra expresión, en el otro problema se llama E, acá se llama A. ¿Sí? Y esto es 2A sobre pi, o 2E sobre pi. ¿Cuánto valía en el caso anterior? E sobre pi. E sobre pi. Entonces ahora Así. es el doble. O sea que es el doble. Es el doble, ¿sí? Acá lo tenemos, A0 es 2E sobre pi. Y tiene lógica, digamos. Tiene lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque este término lo que me da es el valor medio, el valor que yo tomo el área bajo la curva y la rectifico y trazo una línea recta donde, donde me quede debajo de esa línea recta, me quede la misma área que tengo sobre esta curva. En el caso del rectificador de media onda, como tengo esto, después no tengo nada, después tengo esto, después no tengo nada, esa recta va a ir por acá. En este caso, esa recta va a ir más arriba. Vamos a dibujar la conexión de corriente alterna. Quiere decir que la corriente va a venir por acá, en un semiciclo, viene por acá, retorna por acá. Y en el otro semiciclo, sale de acá y va a retornar por acá. Entonces, en este semiciclo va a circular por este diodo, por este no puede porque está bloqueado, circula por acá y viene para acá. Pasa por la carga, acá tengo mi carga de corriente continua, y vuelve por acá. ¿Sí? Hizo todo el camino y volvió por acá. Ahora cuando quiero hacer al revés, el otro semiciclo va a venir por acá no puede pasar, pasa por acá y vuelve a salir por acá. Quiere decir que acá los dos semiciclos aportan corriente a la carga de corriente continua. En el caso anterior tenía un solo semiciclo, entonces viene por acá y acá viene por acá y de acá vuelve por acá. Va en un sentido, vuelve en el sentido contrario. ¿Sí? Yo estoy viendo no puedo pensar como una componente de continua más una cantidad de componentes de alterna. Esa cantidad de componentes de alterna son los términos de nuestra serie de Fourier. Esto, como les digo, tiene una importancia muy grande dentro de la ingeniería eléctrica y vamos a un ejercicio que lo hizo Ángel. Yo te voy a pedir, Ángel, si nos podés explicar cuál es la idea del ejercicio. Hola, ¿qué tal? Sí, la idea es programar GNU Octave y hacer correr el script que está en el CBG. No sé si alguno lo pudo hacer. Sí, Yo sí. probé. La parte que decía igual cambiar M, el 50 ese que había, no pude, no me salió. No sé cómo se hacía. Y esa era la cantidad de armónicos, variando el M, vos variabas la cantidad de armónicos del gráfico. O sea, se variaba y hacías correr otra vez con el triángulo. Después, bueno, mando el video. Cada vez que vos haces una modificación sobre el programa, le tenés que dar guardar y lo haces correr de nuevo. Ah, yo no lo guardaba, por eso. Ajá. Bien. Bueno,
Los que no lo hicieron, pruébenlo, háganlo y después vemos si aparece algún problema. Y por favor, contesten las preguntas que están acá, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, profe. Bien. Bueno, acá en el mismo trabajo, fíjense, hay algunos apuntes. Son las componentes de Fourier que están multiplicados por senos y cosenos. Tenemos la componente de continua, el primer función seno o coseno que esté elevado multiplicado por 1, o sea, seno de x o coseno de x, a ese término lo vamos a llamar componente fundamental. Es decir, tenemos una componente ojo, esto puede estar o no estar según el caso. Tenemos una componente de continua, una componente fundamental, y a los demás los vamos a llamar armónicos. Armónicos de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden. El orden va a ser el número n que va a multiplicar a la función seno o coseno. La idea en las instalaciones eléctricas es que exista la menor cantidad de distorsión armónica posible. La distorsión armónica es como el efecto de un armónico en particular que está circulando por la línea me distorsiona mi función sinusoidal pura, que es con la que yo alimento a los circuitos. Esperen que lo agrande un poquito más. Es lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Una onda cuadrada representada por una aproximación de Fourier, que la aproximación de Fourier sería esto, después vamos a ver más en detalle qué corresponde a cada uno de estos elementos. Acá hay algunos conceptos interesantes, pero básicamente vamos a pensar que esta onda cuadrada está aproximada por esta representación de Fourier, esto que está acá, y esa representación de Fourier o la onda cuadrada están compuestas por una cantidad de funciones sinusoidales. Y esas funciones sinusoidales son esta que está acá, esta que está acá, y cada una de las funciones sinusoidales que van apareciendo acá. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las componentes de Fourier tienen amplitud decreciente y frecuencia creciente? Quiere decir que el tamaño, pico a pico, va a ir cada vez más chico a medida que aumenta el armónico, y la frecuencia, es decir, va a variar más rápidamente en el tiempo. Cuando yo tengo una tensión o una corriente que está distorsionada por armónicos, el valor eficaz ya no es el valor eficaz que corresponde a una función sinusoidal pura, sino que le tengo que sumar el valor eficaz de cada una de las componentes de Fourier, ¿sí? Entonces, este valor eficaz, que yo idealmente, de acuerdo a lo que ustedes han estudiado en Electrotecnia 1, va a tener un determinado valor, si yo no considero las componentes armónicas que están circulando en esa instalación, como ven acá, las estoy sumando. Y si tienen un valor importante, esas componentes armónicas me van a cambiar el valor eficaz y, peor aún, me van a producir tensiones, picos de tensiones que pueden ser dañinas, que pueden ser peligrosas para la aislación en determinadas partes de la instalación.
acá está el concepto de valor eficaz, que ustedes creo que ya lo conocen. Como ven, la componente fundamental es, para nosotros en corriente alterna, es la corriente de 50 ciclos. Las demás van a ser componentes armónicos. Acá tenemos un armónico, por ejemplo, de orden 5, o es un quinto armónico. El valor armónico relativo lo obtenemos como la relación entre la fundamental y los distintos armónicos. Acá hay algo que es importante, que tiene que ver con, por ahí no tanto con la peligrosidad, digamos, con la seguridad de la instalación, o con el rendimiento de la instalación, con la eficiencia energética de la instalación, sino que este concepto, distorsión armónica, es cómo se distorsiona una señal. Supongamos que yo quiera medir una señal sinusoidal, pero hay componentes armónicos que me lo distorsionan. Esa distorsión va a operar sobre supongamos que yo quiera medir la tensión 220, ¿sí? O quiero saber cuál es la tensión y uso un tester. Y el tester está calibrado para una corriente sinusoidal o una tensión sinusoidal pura. Cuando yo mido con ese mismo tester un valor de tensión que está distorsionado por alguna componente de Fourier, va a aparecer un error en mi lectura que se puede llegar a calcular teniendo en cuenta estos conceptos. El concepto de distorsión armónica total, es decir, la relación entre el valor eficaz del contenido armónico y el valor eficaz total. El factor de la fundamental es la relación entre el valor eficaz de la fundamental y el valor eficaz total. Hay una serie de fórmulas que están acá, por ejemplo, algunas, que sirven para calcular los distintos parámetros que aparecen relacionados con las armónicas, ¿sí? Por ejemplo, la corriente eficaz distorsionada, el contenido armónico, el factor de la fundamental, la distorsión armónica total. Son valores que nos van a decir qué tan degradada está nuestra señal original sinusoidal. Y hay normas que nos dicen cómo mitigar el contenido de armónicos en una instalación. ¿Y por qué es importante el contenido de armónicos? Porque así como nosotros calculamos el valor eficaz sumando los valores eficaces de cada uno de las componentes armónicas, también vamos a tener que hacer lo mismo con las potencias. Y en general, los componentes armónicos tienen un factor de potencia reactivo. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de motores, tienen un factor de potencia activo, ¿sí? Pero que gira en sentido contrario a, supongamos que yo tenga mi sistema de fasores giran en este sentido, la componente armónica que tiene potencia activa gira en sentido contrario.
Entonces, supongamos que yo estoy alimentando un motor eléctrico con una cierta tensión. Ese motor eléctrico va a generar una cupla, ¿sí? Va a hacer girar el eje. Va a hacer girar el eje con la potencia activa. La potencia activa es la que se transforma en trabajo, ¿sí? La potencia activa hace girar el eje en un determinado sentido. Pero si yo tengo potencia activa que gira en sentido contrario, lo que hace esa componente armónica es frenarme al motor. Me frena el motor y me lo hace trabajar con una sobrecarga. Acá tienen los parámetros más importantes que tienen que ver con los armónicos, ¿sí? Potencia aparente, ustedes ya los conocen, potencia activa, potencia reactiva, la reactiva de la fundamental, la reactiva de la distorsión y los factores de potencia. ¿Cuándo aparecen los armónicos? Fundamentalmente cuando hay semiconductores involucrados en una instalación eléctrica. Yo les mostraba el caso de un cargador en una batería. Un cargador de batería, puede ser un cargador de un celular. En general los cargadores de los celulares tienen producen una tensión continua mucho más parecido a una tensión de una batería, pero también producen distorsión. Pero la distorsión más grave se produce cuando nosotros utilizamos elementos semiconductores para controlar tensiones y corrientes. ¿A alguien se le ocurre algún elemento semiconductor o ha visto o ha escuchado el uso de un elemento semiconductor en una instalación eléctrica? El caso de lo que está ahí en el diagrama. ¿Pueden utilizar un tiristor en una casa, en una instalación eléctrica de una casa? Sí puede haber triacs para los dimmer. Para los dimmer, triacs, claro, que el triac lo que hace es me maneja los dos semiciclos de la tensión, en cambio los tiristores me manejan un solo semiciclo. Pero el triac es algo muy parecido a un par de tiristores. Así que también producen el mismo efecto. Cuando yo pongo un dimmer dentro de mi casa, lo que estoy haciendo al bajar la intensidad de la luz, lo que hago es recortar la forma de onda de la tensión sinusoidal y fíjense cómo la recorta. Lo que debería ser, acá se ve la onda recortada, ¿sí? Vale 0 hasta este punto y a partir de ahí la deja pasar y vuelve la función sinusoidal. Ahora esto yo lo puedo descomponer en una serie de Fourier y voy a tener una componente fundamental y voy a tener componentes armónicas. Esas componentes armónicas se van a sumar adentro de la línea, ¿sí? Y me van a producir los fenómenos que hablábamos recién, ¿sí? Entonces, importante tener en cuenta, efectos prácticos, fenómenos prácticos que nosotros podemos ver todos los días, surgen del análisis de Fourier. Y como les decía, esto me produce, además de distorsiones en la tensión y, si lo veo desde el punto de vista de Fourier, componentes armónicas en tensiones y corrientes, también me producen sus efectos en las tensiones inductivas, en las potencias activas y reactivas. Acá hay algunos fenómenos de algunas componentes armónicas que son muy importantes porque se suelen producir bastante frecuentemente. Por ejemplo, las terceras armónicas, es decir, n igual a 3, fíjense, coinciden en fase, como giran 3 veces más rápido que la componente fundamental, en un ciclo de la componente fundamental, la armónica giró 3 veces. Si yo pongo eso en una red trifásica, el resultado es que en una red trifásica, las componentes, las
las fases, perdón, R, S y T están desfasadas entre sí 120 grados. Si yo las sumo, vectorialmente me da igual a 0. Pero en el caso de las terceras armónicas no están separadas 120 grados, sino que coinciden, ¿sí? Se suman las tres. Entonces, en un sistema trifásico de corrientes equilibrado, es decir, que las tres fases estén separadas, estén desfasadas 120 grados entre sí y cada uno tenga la misma amplitud, la corriente que va a circular por el conductor neutro va a ser igual a 0, porque se anulan al llegar al punto del conductor neutro. Pero las terceras armónicas, como no están desfasadas 120 grados, sino que están en fase, cuando lleguen al neutro van a circular las tres al mismo tiempo y van a producir una recarga en el conductor de neutro. Las quintas armónicas generan a veces si estas quintas armónicas son de potencias activas, giran, en lugar de girar en el sentido de las componentes fundamentales, giran en sentido inverso. Y en el caso de los motores me puede producir problemas como los que hablábamos hace un ratito. ¿Sí? Bueno, y después podemos analizar hasta las séptimas, novenas armónicas, que son... Pero cada una de las armónicas, fíjense que acá en este apunte ustedes lo tienen, cada una de las armónicas produce un fenómeno en particular para una determinada, para una red trifásica. Quiere decir que si nosotros observamos un determinado fenómeno en una red trifásica, por ejemplo, una corriente en el neutro que según nuestros cálculos debería ser menor, entonces podemos sospechar con que hay terceras armónicas. Eventualmente deberíamos utilizar... Profesor, una consulta, ¿puede ser? Sí, decime. ¿Cómo en la expresión de Fourier, cómo uno se da cuenta si están girando en sentido horario o antihorario la armónica? ¿Cómo cambia la expresión? No, en el Fourier no nos vamos a enterarlo. Vamos a analizar cuando hagamos este estudio. Cuando las representemos en algo que se llaman componentes simétricas, que lo vamos a ver ahora dentro de poquito. Ah, bueno, ok. Bien, otros fenómenos de los armónicos es que, no sé si esto lo han visto en materiales de uso eléctrico, que a medida que aumenta la frecuencia, la distribución de corriente se hace cada vez más periférica, digamos, ¿sí? Que el núcleo del conductor por el núcleo del conductor no circula corriente y la corriente en su mayor parte circula por la superficie del cable. Como los armónicos tienen frecuencias mayores a la frecuencia fundamental, van a tender a hacer ese fenómeno. Entonces, un cable que tiene esta sección, la sección efectiva va a ser mucho más chica porque el centro del cable no lo va a utilizar. No va a ser utilizado para la circulación de corrientes armónicas. Entonces me puede producir un sobrecalentamiento medio raro, pero el fenómeno es ese. Y después hay fenómenos que tienen que ver con reactancias inductivas, los núcleos magnéticos. Ustedes saben, tienen pérdidas por corrientes de Foucault, por ejemplo, ¿sí? Esas pérdidas se incrementan a medida que se incrementan los armónicos. En el caso de los capacitores, como la reactancia capacitiva, ustedes recuerdan esto, es proporcional al inverso de la frecuencia. A medida que aumenta el orden del armónico,
va a disminuir la reactancia que presenta ese capacitor. Entonces, eventualmente se puede comportar como un cortocircuito. No va a ser un cortocircuito, pero va a disminuir mucho su reactancia y puede haber una sobrecorriente. Hay normas que regulan los porcentajes de armónicos admisibles en una instalación y las corrientes que deberían circular para que esa instalación se considere segura. ¿Qué se hace para mitigar los armónicos? A ver si lo tenemos por acá. Bien, no lo encuentro, pero lo que hacemos... Ahora lo vamos a buscar. En la de ABB está. ABB, ahí lo buscamos. Entonces vamos a... Un pequeño trabajo en grupos que se junten de a 4, por ejemplo, y hagan un trabajito con algunos... Después les voy a pasar el formato del trabajo, pero Ángel, ¿nos podés contar un poquito cómo lo hicieron el año pasado? Sí, básicamente agarramos el de ABB, que bueno, nos explica básicamente lo que son las armónicas, los efectos en los distintos dispositivos, o sea, dañinos más que nada. Después nos da las posibles soluciones que podemos aplicar y hay que tener en consideración el costo, el mantenimiento y demás para determinar qué vamos a usar para protección más que nada. ¿Cuál sería el objetivo de la protección? ¿Te acordás? Va a evitar las causas, o sea, eliminar los armónicos básicamente, que eso tiene energía. Claro. Esa energía dañina para los capacitores, como recién indicaste, pueden causar un estallido, o pérdidas en forma de calor, romper la aislación de los cables, o sea, por el tema de dimensionamiento de cables, o sea, como recién dijiste, el tercero o quinto armónico genera una sobrecorriente bastante importante, o sea que va más allá de la fundamental, digamos. Y esas son básicamente las conclusiones que se pueden llegar. Claro, y cuando ustedes calculan las dimensiones de un circuito, ustedes hacen, imagínense, están trabajando en electrotecnia 1, ¿sí? Les dan un circuito para resolver que el día de mañana se va a transformar en una instalación eléctrica que ustedes tienen que dimensionar. Entonces calculan tensiones y corrientes en cada uno de los puntos de la línea. Después lo que hacemos es elegir un cable que sea adecuado para transmitir, para soportar esas corrientes. Le vamos a agregar eventualmente algún factor de seguridad que tenga que ver con el tipo de cable, con el tipo de instalación, si es enterrado, si es aéreo,
si va en bandeja. Van a hacer una serie de consideraciones y van a llegar a el cálculo de una sección de cable. Supongamos, no sé, 10 milímetros, el número que ustedes quieran, ¿sí? Ahora bien, ese número, esa sección de cable, surgió del estudio que ustedes hicieron en primer término, de acuerdo a lo que ustedes ya manejan, que son los circuitos de corriente alterna en Electrotecnia 1, ¿sí? Pero en ningún momento se habló de que esas corrientes pueden estar deformadas por distintas componentes armónicas. Y esas componentes armónicas van a producir sus propias corrientes, que van a producir sus propias tensiones, sus propias corrientes, sus propias potencias activas y pasivas, y reactivas, perdón, y que van a influir sobre la instalación. Entonces pueden influir de manera tal que pongan en peligro la integridad de la instalación. Por eso es importante tener en cuenta que si aparecen armónicos hay que calcularlos, hay que dimensionar la instalación para que lo soporte o eventualmente incorporar algunas medidas para eliminar o mitigar en lo más posible la cantidad de armónicos que circulan por la instalación. Es un tema que a medida que la electrónica de potencia se está adueñando cada vez más rápido de las instalaciones eléctricas, es un problema que va a verse, digamos, hace unos años atrás era un tema importante, pero no era un tema fundamental. Yo creo que ahora y en los años que vengan van a ser muchos más importantes. La electrónica de potencia está jugando un papel cada vez más importante y la electrónica de potencia, las tensiones sinusoidales por medio de electrónica de potencia no se generan como en una de la manera clásica, ¿sí? Se genera por medio de trenes de pulso, como los que vimos recién en el ejemplo. Esos trenes de pulso, con esos trenes de pulso construimos una función sinusoidal. Una función sinusoidal pura, idealmente. La realidad es que la función no es una sinusoide pura, sino que tiene un pequeño porcentaje de armónicos. Pequeño, es variable, depende de la calidad del producto, depende del tamaño de los dispositivos y de un montón de consideraciones que hacen que ese valor pequeño pueda ser medianamente grande. Y entonces es algo que afecta sí o sí las instalaciones. Y bueno, uno tiene que estar preparado para entender primero lo que son las componentes armónicas y después eventualmente cómo mitigarlos. Otro fenómeno donde las componentes armónicas tienen un efecto muy importante es en las mediciones eléctricas. Hoy recién hablábamos de un tester. Cuando ustedes van a medir una tensión o una corriente con un tester, el tester está calibrado para una función, para una señal, tensión o corriente sinusoidal. Si nosotros lo usamos para medir una tensión o una corriente que está distorsionada por una componente armónica, vamos a tener una lectura falsa, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta esos fenómenos también. Entonces, el apunte que vimos recién, este apunte que está acá, está todo en el CBG. Vamos a ver de nuevo el CBG. ¿Un tipo de onda? Un filtro lo podemos definir como un circuito que tiene más o menos resistencia o impedancia según la frecuencia. Es selectivo, la impedancia es selectiva con la frecuencia. Idealmente un filtro, los filtros son selectivos
en rangos de frecuencia, ¿sí? Un filtro pasabajo va a tener baja impedancia a las frecuencias de orden bajo. Un filtro pasa alto va a tener una alta impedancia para frecuencias definidas como altas, ¿sí? Lo que va a haber es algo que llamamos frecuencia esquina o frecuencia de corte, y para un filtro pasabajo, ¿no? Para frecuencias por debajo de la frecuencia de corte va a tener una impedancia muy baja, idealmente cero, y para componentes que tengan frecuencia por encima de la frecuencia de corte va a tener una impedancia muy alta. Un filtro pasa alto va a ser al revés, va a tener una impedancia muy alta para frecuencias por debajo de la frecuencia de corte y muy baja para frecuencias por encima de la frecuencia de corte. Los filtros pueden ser filtros pasabanda, me deja pasar un rango de frecuencias, o sea, tiene impedancia baja a ese rango de frecuencias y impedancia alta al resto de las frecuencias. O filtro elimina banda, sería al revés, otro filtro donde puedo tener el caso inverso, donde tiene baja frecuencia para todas las frecuencias, pero tiene alta impedancia para una determinada frecuencia. Y con eso lo que puedo hacer es generar caminos a tierra para las componentes armónicas. Entonces las saco de mi instalación. Bueno, acá tienen bastante información como para que busquen un poco. Y acá se ve una instalación eléctrica, ¿sí? Con filtros. Y acá tienen, por ejemplo, pasos a seguir en el diseño de una instalación para filtrado de armónicas. Bueno, y como les decía, esto es información de una empresa que se llama Leiden, que lo que hace es fabricar capacitores para este tipo de instalaciones. ¿Se entiende más o menos?